Atención. Sé Queer presenta la cápsula queer itinerante. Entrevista Q. Entrevista con Diana Taylor, directora del Instituto Hemisférico de Performance. Cuando yo comencé a trabajar en el Departamento de Estudios de Performance en Nueva York, me di cuenta que toda la teoría y toda la práctica tenía que ver con los Estados Unidos, con Inglaterra, Gran Bretaña en realidad, y con Australia, que no había presencia en las Américas. Entonces comenzamos con académicos, artistas y activistas que trabajan en la intersección de performance y política en las Américas. Comenzamos con México, Brasil, Perú, y luego se fueron uniendo más y más instituciones: Argentina, Colombia, Chile, Guatemala, Cuba, Canadá, entonces, y más, pero no más las que se me ocurren en ese momento. Entonces ya después de unos años éramos miles de personas que estábamos trabajando esto, y entonces pensamos que sería mucho más interesante tener esta discusión de Américas, cómo se puede pensar en performance y política. Todo lo que se tiene que ver con culturas dominantes, en términos de raciales, si quiere, en términos lingüísticos, en términos de cómo se estudia, de la presencia de lo escrito dentro del quehacer académico, y todo eso era lo que menos nos interesaba. A nosotros nos interesaba, por ejemplo, ver cómo se sabe qué ruta tomaron descendientes de África al llegar después de la conquista, cuando no hay récord, cuando no hay mapas que indiquen esas trayectorias. Entonces pensamos, bueno, a través de la música, por ejemplo. Entonces estudiamos música como una forma de entender una historia que ha sido borrada porque los afrodescendientes no han sido los protagonistas más, digamos, centrales o dominantes de la historia de las Américas, pero una presencia muy fuerte. Entonces así con todo, era pensar en las formas en que estudiar cuerpos y entender expresiones corporales, expresivas, música, baile, de palabra, de por ejemplo spoken word o cualquier tipo de práctica de esas, nos daba otra visión de lo que eran las Américas, o de lo que es, ¿no?, o lo que son las Américas. Entonces yo creo que una de las cosas que se podría decir es que el cuerpo ya en sí ha sido totalmente practicado, regularizado, ¿no? Entonces que el cuerpo no existe antes de el performance del cuerpo. Y entonces el performance del cuerpo dependería de dónde nace uno, en qué época, miembro de qué grupo racial o étnico, ¿no?, etcétera. Entonces que no hay un cuerpo, sino que hay el performance del cuerpo, que es una manifestación de una ideología, de ciertos valores, etcétera, ¿no? Entonces, la forma en que nosotros ahora como mujeres aquí en México vivimos el cuerpo depende también de muchísimos factores, ¿no? De dónde nacimos, edad, etcétera. Entonces sí, ver eso como un performance, que es un performance que no es consciente, muchas personas no se dan cuenta de que es una práctica, que son roles que hemos internalizado, pero que es fundamental verlos así, y que una de las grandes ventajas, por ejemplo, una de las grandes aportes del performance de drag, por ejemplo, es mostrar hasta qué punto es artificio este rol del género. Entonces un hombre es capaz de hacer el rol de mujer de manera muy eficaz, impactante, coherente, ¿no?, que uno no podría saber que no es mujer. Entonces eso de dividir el comportamiento de la biología, en ese sentido yo creo que ha sido uno de los sitios donde se puede mejor ver lo que es performance. Bueno, performance yo creo que se podría definir de una manera muy básica como un acto reiterado que toma lugar en un lugar específico, dentro de un marco un poquito apartado de lo cotidiano, en cierto sentido, pero que tiene sus propias convenciones. Entonces ese performance podría ser el performance en términos teatral, como performance art, puede ser lo que surge de artes visuales, puede ser todo eso. Pero creo que una de las cosas que realmente nos ha dado
una metodología muy fuerte es relacionar el performance en ese sentido con performatividad. Entonces, performatividad viene, yo creo, esa es mi posición, no es la posición de todos los estudiosos de este tema, viene más bien de lo discursivo. Entonces, para mí el performance viene de lo corporal, lo performático, que no es lo discursivo, está fuera del discurso. Entonces, para pensar en performatividad es basándonos en lo discursivo, un poco como lo hace Judith Butler o Derrida, en el sentido de que los comportamientos son el resultado de un enunciado. Entonces, al decir, nació una niña, esa niña ya entra dentro de un sistema de reglamentación, si tú quieres, que va a determinar que ella va a actuar de cierta manera. Entonces, yo creo que las dos cosas tienen que entenderse conjuntamente, porque el cuerpo no es solamente producto de un discurso, y yo creo que hay cosas que no se pueden entender solamente desde el punto de vista discursivo. Pero también tenemos que pensar en esta fuerza enorme que tiene el discurso acerca de identidad en términos de género, de sexualidad, de raza, etnia, etcétera, ¿no? Así es que las dos cosas tal vez verlas conjuntamente. Yo creo que ahí también se podría pensar en que la memoria es parte de una estructura social. La memoria no es una cosa individual, la memoria es colectiva. Entonces, si uno piensa, por ejemplo, ¿cómo formamos la memoria? ¿Cómo se forma eso? Entonces puede ser, claro, que yo me acuerdo que de chica comía esto, o olía estas flores, o lo que sea, pero también tenemos muchas estructuras sociales que van reafirmando lo que es la memoria. Entonces, si pensamos, por ejemplo, el 16 de septiembre como Día Nacional, cuando la gente sale, ese performance de salir, del grito, todo eso es una forma de enfatizar una memoria colectiva, de crear una memoria colectiva. Entonces, esas memorias también son creadas y son creadas a través de muchos mecanismos. Puede ser a través de comportamientos físicos, por ejemplo, yo me acuerdo cómo se nada o cómo se sube a una bici, pero en muchos casos son memorias culturales colectivas. Entonces, es muy importante ver cuáles son las memorias que pensamos que nos definen como seres, como individuos, y cuáles son las memorias que realmente son parte de una cosa mucho más, no sé si orgánica, pero parte de familia, parte del lenguaje con el cual uno creció, etcétera. También creo que es importante pensar en la memoria como un recurso en relación a la globalización y las diásporas. Por ejemplo, cuando hay grupos que, nomás como un ejemplo, en los Andes, que practican, que tienen una fiesta, que celebran una fiesta. ¿Y qué pasa cuando ellos se van a trabajar a Lima, por ejemplo, migraciones internas? Y luego cuando esa misma población se va, por ejemplo, a Nueva York o a otro país. Entonces, esas fiestas, esas memorias, esos comportamientos son un recurso muy vital, porque es lo que hace de lo extraño otra vez el hogar, ¿no? Que yo pueda vivir en este sitio, es también esta capacidad de estas memorias que han sido elaboradas en parte con estas ceremonias, con estas fiestas, con todos esos rituales que compartimos con otras personas. Yo creo que todos tenemos que trabajar para la transformación social, que eso es tanto el deber de los académicos como de los activistas, como de los artistas. Entonces, nosotros comenzamos allí como punto de partida y pensamos que los que trabajan en esa intersección de performance y política, artistas como Jesús Rodríguez o activistas como Madres de Plaza de Mayo o académicos, todos estamos pensando en la relación, cómo puede intervenir el cuerpo en una situación social, cómo podemos cambiar el mundo usando performance. Entonces, a través de los años hemos reunido a miles de personas que se dedican a esta pregunta y nos vemos cada 2 años en uno de esos encuentros grandes y durante el año siempre en grupos de trabajo. Uno, por ejemplo, que tenemos es Memoria, Performance y Trauma, ¿no? Entonces es un grupo de trabajo. Y la página web es institutohemisférico, todo junto, .org.